Aquí tenemos a Daniel Lara Farías. Lo llamo porque el pasado día 20-21, según donde recibieron la información, el día que era, según era Europa o era América o era Asia, reproduje la última, el último pronunciamiento, alocución, cadena de Carlos Andrés Pérez como presidente de la República. Hubo muchísimos comentarios y hay una cosa que yo creo que la gente que me escribió realmente interpretó de otra forma. Yo interpreté que Carlos Andrés Pérez estaba diciéndole a la dirigencia, pero también al pueblo venezolano, la gravedad de la situación, la gravedad de ese paso que estaba tomando la Corte Suprema de Justicia y la dirigencia política, económica, con el aplauso de la mayoría de los venezolanos de ese momento. Sí, esos mismos que caceroleaban constantemente contra la política económica de Carlos Andrés Pérez, porque realmente yo creo que no la supieron interpretar. Y era una forma, y creo que fue una equivocación de Carlos Andrés Pérez, era una forma de poner al país en el siglo XXI, pero quisieron hacerlo demasiado rápido y no supieron contactar a la gente, convencer a la gente, explicarle a la gente cuáles eran los sacrificios y por qué se tardaba tanto en ver los esfuerzos y los logros. Creo que eso es lo que fue. Pero hay una cosa importante que dijo Carlos Andrés Pérez. Espero que en los próximos años, ¿no?, recapacite tanto la dirigencia económica, política, empresaria, de los medios y demás, como, ¿no?, la gente común y corriente, es decir, el pueblo, el votante. Y quiero preguntarle a un analista polémico, que no tiene pelos en la lengua, como es Lara Farías, ¿qué opina él? Hubo mucho cambio. Cambió la dirigencia, cambió el pueblo. Bueno, fíjate que en algunas ocasiones ni siquiera han cambiado los dirigentes. Todavía los dirigentes que estuvieron allí en esa conjura en contra de la democracia, porque yo no creo que haya sido una conjura contra Carlos Andrés Pérez. Bueno, fue quien perdió fue el sistema democrático. Y de esos pueblos vienen estos lodos. Están allí. Muchos de ellos andan muy tranquilos. E inclusive hay unos que se atreven a reivindicar a Carlos Andrés Pérez habiendo sido parte de su derrocamiento. En primer lugar, es imposible hablar de la caída de Carlos Andrés Pérez sin entender el papel crucial que en esa caída tuvo su propio partido Acción Democrática. O sea, ahí no hay nada, o sea, es imposible hacer cualquier análisis y miente quien haga un análisis excluyendo a Acción Democrática de la ecuación. Ok, pero Acción Democrática en este momento, no sé si en el futuro, no significa absolutamente nada. Es así, pero la historia es la historia, Napoleón. Vamos a hablar de la dirigencia, que significa algo, aunque claro, sea. pero tú me estás preguntando si la dirigencia y la gente entendió algo de lo que proponía Carlos Andrés Pérez, que entendieran y que aprendieran. Tanto es así que no se ha aprendido ni se ha entendido, que todavía anda por ahí activo en la política Henry Ramos Alú, que fue el jefe de la fracción de AD que destituyó a Carlos Andrés. Lo que quiere decir que los que cometieron el delito contra la democracia, el crimen contra la democracia, que significó sacar a Carlos Andrés Pérez de la forma que lo sacaron de la presidencia, con sus errores y sus aciertos, porque Carlos Andrés no tuvo aciertos, siguen impunes. Lo que quiere decir que la gente no aprendió, que la dirigencia no aprendió y que la sociedad tampoco aprendió. Ahora, la salida de Carlos Andrés Pérez, acertada o desacertada, según la posición de los enemigos en ese momento, adversarios de Carlos Andrés Pérez, yo no la estoy discutiendo. Lo que pregunto es la forma de hacerlo, cómo la gente, cómo los dirigentes, según Carlos Andrés Pérez en ese discurso, tanto políticos como empresariales, como medios de comunicación, que son los que él menciona,
él trata de no meterse con el pueblo porque al fin y al cabo esos son los votantes, pero también ellos caceroleaban y no les gustaba esa política, porque estaba cambiando radicalmente la política. Equivocadamente o no, la forma como lo hizo, pero lo estaba cambiando. Estaba cambiándolo para ser un país del siglo XXI. Un poco lo que inclusive la gente progresista aquí en Estados Unidos le está pidiendo a la dirigencia de los Estados Unidos. Muchos de esos cambios se lo está diciendo aquí en este momento. O sea que era una vanguardia lo que estaba sucediendo. Pero López Contreras y Medina, y luego Rómulo ¿cómo se llama? Rómulo Gallegos, no, Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez, lograron esos cambios, cada uno por separado, amigos, enemigos, lo que tú quieras, pero el país entró en el siglo XX gracias a ellos realmente, y hubo cambios radicales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hoy en día no podemos cambiar aparentemente? Porque hoy en día todavía siguen ellos peleándose entre ellos, donde no hay un hilo común que es: hay que acabar con la narcodictadura, hay que rehacer el país, hay que darle al pueblo venezolano, porque esa es mi obligación como dirigente, porque si no soy un fracasado como es Maduro, como es Chávez Fría, etcétera. No, si no mejora la situación del venezolano. ¿Qué es lo que pasa? Hubo un cambio en el país, porque yo no siento que en ese sentido, en líneas generales, hubo un cambio. Yo creo que estamos, bueno, cambio siempre lo hay. El asunto es que el cambio no significa necesariamente para mejor. Ha habido una depauperación, sin duda alguna. Cualquier persona, cualquier buen observador que compare números, situaciones, procesos y condiciones se da cuenta de que lo que ha ocurrido en estos 29 años, desde el momento de la salida de Carlos Andrés Pérez hasta el día de hoy, no ha sido para mejorar Venezuela. Claro, pero yo insisto, no se trata de eso, porque eso es algo obvio. Eso es algo obvio. Yo hablo de qué posibilidades tenemos con nosotros los venezolanos como dirigentes y dirigidos de llevar realmente el país al siglo XXI después de la patada en el culo y el coñazo que hemos recibido. Mira, si nosotros no entendemos lo que ha significado este proceso de Napoleón, y creo que todavía no lo entendemos, va a ser muy difícil que logremos salir de esta desgracia que es el chavismo. Eso es lo que quiero que nos expliques y nos analices. Bueno, pero si me permites hablar, con mucho gusto te lo explico, Napoleón Bravo. Te explico mi punto de vista al respecto. Nosotros no hemos comprendido lo que aquí ha pasado, y las señales de que no lo hemos comprendido son obvias. Lo primero es que muchísima gente sigue pensando que los chavistas llegaron en un platillo volador. Los chavistas no llegaron del espacio exterior. Los chavistas son tan venezolanos como tú y como yo. Chávez Frías no llegó del espacio exterior. Ese señor estudió en las mismas escuelas públicas, en los mismos liceos, le enseñaron el himno al árbol, le enseñaron a cantar el himno frente a la bandera, hacía las cuestiones, regalo del Día de la Madre, el Día del Padre, celebraba el Día del Árbol, veía la araguaneña y se emocionaba, creía que la orquídea era la flor nacional, etcétera. Es decir, son venezolanos igualitos que todos los demás. Fueron formados en el mismo sistema educativo. Creían que Bolívar era lo más grande, que la gesta histórica de la independencia era una cosa maravillosa. Y que, nunca llegaríamos a ser como Cuba. Ajá. No, todas esas cosas, evidentemente, conforman la forma de ser del venezolano. Esa gente que llegó al poder en el 98 son venezolanos, eran venezolanos y siguen siendo venezolanos. Si nosotros no entendemos que el chavismo no es otra cosa que una expresión degenerada, criminalizada, bastarda, llena de taras, de eso que es nuestra nacionalidad, de lo peor que tiene nuestra nacionalidad. Si nosotros no entendemos eso, no vamos para ninguna parte ni hemos entendido nada. Lo primero que tenemos que entender es que la sociedad venezolana tiene que resolver su problema grave de la relación entre la sociedad y el poder. Nosotros hemos tenido de 1830 por lo menos, un poquito antes, 1827 en adelante, hemos tenido a la sociedad civil entregándole
a la casta militar la resolución de los problemas políticos. Aquí la solución de los problemas políticos es a través del fusil. Y eso lo pensaron los que se conjuraron en la Cociata con Páez, y después los que se conjuraron contra Páez, después los que se conjuraron contra los Monagas, después los que se fueron a la guerra federal, después los que se montaron con Guzmán, después los que se montaron contra Guzmán, después los que llegaron en 1898, los 60 andinos, y después los que sacaron a los 60 andinos con el sacrosanto. Que Trump va a invadir a Venezuela. Y no solamente que Trump va a invadir a Venezuela, sino que todo aquel que analiza hoy con criterio venezolano lo que ocurre en el país siempre termina diciendo lo mismo. Los militares tienen, imagínate, se han inventado una cosa fascista, porque esa es una connotación fascista en la interpretación de la historia, el lado correcto de la historia. Entonces, los militares tienen que ponerse del lado correcto de la historia. Entonces uno dice, oye, ¿y quién trazó esa línea entre la historia correcta y la historia incorrecta? ¿Y quién decide quién está del lado correcto y del lado incorrecto? Es la manipulación fascistoide de la política. Y en tal sentido, aquí seguimos como los que invocaron a Páez, como los que invocaron a Guzmán, como los que invocaron a Gómez. Seguimos hoy invocando que el poder militar, que la casta militar nos resuelva el problema de nuestra relación de la sociedad civil con el poder. Y eso ha sido nuestro sino. Entonces aquí tenemos que ponernos de acuerdo en esto. O nosotros instauramos, yo creo que, o sea, nos quitamos el prurito y decimos, bueno, no podemos ser distintos, somos lo que somos. Aquí estos problemas se resuelven a través de la vía militar. No, sí podemos ser distintos porque fuimos distintos. No solo los venezolanos de Gómez. ¿Cuándo fuimos distintos? Los mismos venezolanos. ¿Cuándo? Rómulo Betancourt y Caldera. Rómulo Betancourt llegó al poder por un golpe de Estado, déjame decirte. Bueno, no, yo hablo del segundo Rómulo Betancourt. Hubo una actuación militar. Rómulo Betancourt llegó al poder por actuaciones militares fundamentales, y te digo dos principalmente. Número uno, cuando la casta militar decide decirle a Pérez Jiménez, como decía mi abuela, compadre, usted se tiene que ir. La casta militar decidió que para salvaguardar su condición de rector, no le quedaba más remedio que decirle a Pérez Jiménez que tenía que salir del poder. Y después, el segundo punto importante, es cuando la Fuerza Armada decide dejar de conspirar contra Rómulo Betancourt y contra el nuevo sistema, porque había un enemigo peor, la guerrilla castrista, el comunismo internacional. Habían cambiado las condiciones. Pero ahora, ¿cuál es el enemigo peor que no se unen? ¿El enemigo peor de quién? ¿De los venezolanos? Sí, y de la en este momento política que todo el tiempo están metiéndose unos contra otros, insultándose sí, unos contra otros y sí, demás. Sí, tú no has escuchado la frase que se repite muchísimo en el exilio cada vez que alguno de los venezolanos nos ocurre que otro venezolano nos echa una vaina. La frase más repetida es: no hay peor enemigo de un venezolano que otro venezolano. Esa frase se repite una y otra vez. Se la escucho yo a venezolanos fuera de Venezuela una y otra vez. ¿Cuál es el peor enemigo de los venezolanos? Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Nosotros no queremos exorcizar esos demonios, que tenemos cosas muy buenas en nuestra nacionalidad, pero es que nadie las está negando. El problema es que las cosas malas nos están ganando. El chavismo se construyó encima de toda la estulticia de la sociedad. Cuando Hugo Chávez salió en televisión diciendo ser rico es malo, eso es algo que a mí siempre me gusta recordar. Cuando Chávez sale dice que ser rico es malo, ¿cuál fue la reacción? La reacción en lo profundo es que Chávez no estaba diciendo nada nuevo para la sociedad venezolana. Para la sociedad venezolana ser rico es malo. ¿Por qué? Claro, pero previamente tuvo un maestro que yo fui gran amigo y lo quise mucho, que fue Gonzalo Barrios, cuando dijo aquella célebre frase torpe, y me perdonan, y muy extraña en Gonzalo Barrios, aunque no es torpe, lo que pasa es que a él le gustaba mucho jugar con eso, es que no hay razón para no robar. Que en Venezuela se roba porque no hay razones para no robar. Esa era la frase, pero es que el asunto es que las grandes fortunas del siglo XX venezolano, que fue donde se amasaron las grandes fortunas. Me captaron tomándome un whisky. No hay problema. Mira, las grandes fortunas del siglo XX venezolano se hicieron y se construyeron alrededor de la renta petrolera.
Y la renta petrolera, quien la reparte es el Estado. Y como la renta petrolera, quien la reparte es el Estado, para poder tener acceso a los beneficios de la renta petrolera, había que estar a la sombra del Estado. Es decir, había que estar pegado al poder político. Claro, porque siempre nos guste o no, hemos tenido un dictador en Miraflores. Un dictador oficial, ¿no? Como fue Gómez, por ejemplo, o como fue Pérez Jiménez, por ejemplo, o como Chávez y Maduro, que ya no son dictadores, sino tiranos, que es peor que dictadores. Y uno democrático, porque si tú manejas la economía del país a través del petróleo porque está nacionalizado, ¿ok? Y tú decides quiénes van a estar al frente de la política petrolera. Si además te pones de acuerdo con el otro partido importante y apoyado por la mayoría, como era AD cuando gobernaba Copey, o como era Copey cuando gobernaba AD, en los puestos claves, ya sea de la justicia, etc. Eso es una dictadura, porque una democracia es primero, se necesita un Estado mucho más pequeño, mucho menos poderoso, para que la gente decida con sus votos en las alcaldías, no solamente en las presidencias, ¿no? A quién quieren y a quién no quieren, quién trabaja mejor para ellos y quién trabaja peor, porque la dirigencia política está a nuestros servicios en la teoría, pero no están en la práctica. Eso fue el problema, que no estaban en la práctica al servicio de la mayoría. Ese fue uno de los problemas. Pero por eso te repito, que en Venezuela se hizo ley que para hacerse rico había que enchufarse. Los enchufados no los inventó el chavismo. Es que si no, no se hacían ricos. Si tú no le sonreías al presidente o a la secretaria del presidente o a la secretaria del ministro o al ministro determinado, ¿ok? Te trancaban todo. Así es. Y como el venezolano sabe eso, ¿qué es entonces un rico en Venezuela? Un sospechoso. El que tiene dinero en Venezuela es sospechoso de haberse enchufado con el régimen, de ser corrupto, de tener carné y chapear con el carné, de pagarle sobornos al ministro, a la secretaria del ministro, al viceministro, al director general, al que sea, y por lo tanto, toda fortuna en el imaginario venezolano, porque no es así en todos los casos, hay gente que hizo su fortuna trabajando honestamente y sobran ejemplos, pero en el imaginario venezolano, el prototipo del rico del siglo XX era aquel que se enchufaba al poder. Por lo tanto, ser rico era malo, porque la riqueza partía de una gran complicidad corrupta. En tal sentido, cuando Chávez Seri dice no, ser rico es malo, él no está diciendo, él no está inventando nada nuevo, él está repitiendo algo que ya la sociedad venezolana tiene como una tara en su seno. En tal sentido, hoy, decir que ser rico es malo en la Venezuela de hoy es mentira. Es completamente cierto. Porque si era cierto que antes para hacerse rico, en buena parte, o mejor dicho, muchos ricos se hacían ricos gracias a estar enchufados en el poder, ¿qué podemos decir hoy? ¿Qué podemos decir hoy donde a una pobre enfermera que le ponía el pato a Chávez le consiguieron en la gaveta de la peinadora $2.000 millones, chicos? O sea, que eso, hay que empezar por ahí. O sea, ¿cómo pasas tú de abrir una vía para poner un suero a tener $2.000 millones en tu peinadora? Bueno, ¿y la hijita de Chávez y sus millones? Vendiendo abón, según ella. O sea, entonces ahí es donde entramos en otra fase, que es la desfachatez del poder. ¿Qué es el poder para esta gente? Para esta gente el poder es impunidad. Yo creo que me digas qué es, según tu análisis, el poder para nuestra gente, que no me interesa un comino, que espero que vayan presos porque aquí no hay pena de muerte oficial, ¿ok? Por todo lo que han hecho y cómo han destruido el país y cómo han matado gente, y no solamente en las cárceles y en las torturas, sino en la calle y en la huida y el exilio, que han muerto muchísima gente de hambre, ahogados y demás, sino de la dirigencia, de esa gente que en cualquier país del mundo los dirigen, que se necesita esa gente, y de los dirigidos. Hemos cambiado en todos estos años, ¿en qué? ¿En qué favorablemente y en qué desfavorablemente? Creo que favorablemente hemos cambiado en la comprensión de que el Estado no está allí para resolvernos todos nuestros problemas.
de que el Estado no es eso, de que el Estado no está para mantener a la nación, sino que la nación tiene que mantener al Estado. Yo creo que hemos aprendido, además, que no podemos ser unos mantenidos. Al venezolano ya le molesta el tema de tener que ser mantenido y además de tener a unos irresponsables en el poder que le disuelvan su dinero, le disuelvan su riqueza y acaben con su futuro. Yo creo que eso está claro. O sea, no hay una sola persona en Venezuela que sea capaz de decir que estamos bien en este momento. Eso es la parte buena. La parte buena es que de alguna forma hemos entendido eso. Hemos entendido que el Estado en las manos equivocadas puede hacer muchísimo daño a la nación. Creo que lo hemos entendido. Y espero que hemos entendido, ¿okay?, que las cosas y los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana. Que todas esas cosas que son revoluciones, o que aunque no se llamen revoluciones, como quiso hacer Carlos Andrés Pérez, un cambio radical, yo creo que positivo para el país, no se puede hacer de la noche a la mañana imponiéndolo, sino tiene que ser, como decía López Contreras, sin prisa, pero sin pausa, porque tú tienes que enseñarle a la gente y decirle, mira, estos cambios, y que los cambios tienen que ser poquito a poco, porque nos van a afectar a todos a un principio. Pero eso lo hemos aprendido o no, y que el Estado somos todos y que tenemos que intervenir desde los puestos más básicos de esos que nos deben servir en los municipios, en las gobernaciones, en los estados, etcétera, y a nivel nacional. Esos son nuestros servidores y no podemos seguir votando por un improvisado, por un tipo que, bueno, por lo menos me siento mejor que antes o algo de eso. Yo creo que eso todavía no se ha entendido, Napoleón. Y creo que no se ha entendido porque, y creo que tienes razón, siento que es uno de los grandes problemas que debemos tener. El gobernante, y es ahí donde entro en eso que me preguntaba, de cuál es el concepto del poder. Bueno, quien tiene el poder es alguien al cual se le delega el poder. Si es una democracia, claro está. Si se trata de una dictadura o una tiranía, se trata de alguien que asaltó el poder. Si nosotros queremos tener una democracia, debemos entender que quien ejerce el poder lo ejerce porque tiene un mandato. Y si tiene un mandato, ese poder tiene límites. En tal sentido, si nosotros entendemos que quien detenta el poder por mandato de la ciudadanía tiene unos límites, y como tiene unos límites, tenemos derecho a reclamarle. Tenemos derecho a decirle, usted no puede ir para allá y no va. Tenemos derecho a decirle, usted no puede imponer esos cambios por encima de la opinión nuestra. Y tenemos derecho a exigir que los cambios sean consensuados en la sociedad. Y no podemos seguir tolerando que a cualquiera se la... Aquí ¿cuántas revoluciones hemos tenido en la historia de Venezuela? Ah, no, bueno. ¿Y cuántas constituciones? ¿Cómo se llama? Pero tenemos también que entender que si en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, hay diferencias de criterios y hay hasta gente que se pelea, se va, se desaparece, y hasta entre los hijos, ¿no? Hay hijos mejores que otros, hay hijos que no te quieren saber nada de ti y otros que sí y demás. ¿Cómo es dirigir no un país? ¿Cómo es dirigir una pequeña población? Eso es lo que tenemos que entender. Y que las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana y rápidamente. Que es imposible. Que un país no es una lancha. Un país no es una lancha, pero puede zozobrar. Bueno, entonces, es lo que estamos viendo del país de Venezuela. Lo estamos viviendo. Y yo creo que lo importante, Napoleón, es que se entienda que en los momentos en que, mira, yo creo que esto es lo fundamental. Yo he llegado a esta conclusión. Yo no me creo más inteligente que nadie, pero siento que puedo hablar por lo que a mí me ha tocado vivir. Si nosotros no entendemos que en el futuro tenemos que invertir todo lo que sea necesario, lo más que podamos invertir como país, en tener un sistema educativo que forme ciudadanos libres, nosotros no vamos a tener futuro ni como nación. Perdona, pero los adecos en primer lugar y los copellanos en segundo lugar, porque gobernaron menos, tenían menos poder, ¿no? Llenaron el país completo, ¿no?, de maestros que le enseñaban a los muchachos lo que significaba ser libre y le enseñaban no solamente a leer, pero así todo, mira lo que pasó. Sí,
Pero también hay una cosa importante, Napoleón, que invertir en la educación no es nada más construir escuelas. Invertir en educación no es nada más aumentarle el salario a los maestros. Invertir en educación es mucho más. Y lo primero que hay que hacer es que hay que entender, y creo que eso lo entendió de alguna manera a los golpes, ¿no? Literalmente. El sistema después del 58 es que tú no puedes imponerle una educación a la gente, tú tienes que consensuarla. Por esa razón, cuando a partir del año 58, ¿qué es lo que se logra? Creo que uno de los grandes logros, los grandes maestros en aquel momento, tanto Prieto, qué sé yo, tantos otros más, ¿no? Que nombrarlo sería infinito, que había que consensuar una educación. Tú no la puedes imponer. No había nadie en Venezuela peleándose porque nos pusieran a leer Doña Bárbara. Pero no había nadie en Venezuela peleándose pero Luis Beltrán Prieto quiso imponer un tipo de educación. Quiso imponer un tipo de educación en el año 45, por eso tumbaron a los de contra otras cosas, porque querían imponer una educación en contra de unas élites, en contra de los ricos, en contra de la iglesia, etcétera, etcétera. Y eso termina siendo una de las grandes causas con las cuales se valieron los que derrocaron a Gallego. Porque no lo hicieron sin prisa, pero sin pausa. En el año 58 la cosa cambia. Recuerda que después del año 58 hubo una cosa importante. Llegaron a Venezuela muchos maestros y profesores provenientes de la Europa de posguerra. Eso ayudó muchísimo. Eso hay que tenerlo como algo para el futuro. Venezuela del futuro va a necesitar importar docentes otra vez. Estoy de acuerdo con todo, pero como se nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minutos, ¿cómo se llama? Yo siento, a lo mejor es solamente en Twitter, pero yo siento que la gente que antes era izquierdista, si lo supiera o no, porque si era adeca o copellana, especialmente si era adeca, era izquierdista. Y esto no lo digo yo. Estaba leyendo unas declaraciones que me dio en un programa que tenía 2 generaciones, yo en Radio Capital y en Radio Aeropuerto, de Carlos Andrés Pérez, diciendo que Acción Democrática era un partido de izquierda, ¿ok? Pero no un partido radical de izquierda, sino de izquierda. Yo siento que la gente ahora está en el centro derecha, ya no está ni siquiera en el centro izquierda. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que ya la gente, por lo menos en Venezuela, dejó de pensar en ideologías y ha nacido un venezolano mucho más pragmático. Hasta el punto de que aquel viejo dicho de que yo estoy con Gómez porque si no trabajas no comes, se ha convertido en una realidad. Ese pragmatismo, de alguna manera, va a acabar con la vieja idea de la política donde manipulen a la gente con una bolsa de comida. Yo creo que eso va a ocurrir, pero de la misma manera creo que sea quien sea la forma que sea en la que salgamos del chavismo, si no entendemos la lección que nos dieron, esos 25 años de desgracia que el chavismo le causó al país y que el chavismo ayudó a profundizar, nosotros hemos perdido 25 años, habremos perdido una generación. Yo espero que no sea así, yo espero que hayamos entendido y que nos haya servido de algo estos 25 años. ¿En el fondo años crees que lo hemos entendido? ¿En el fondo crees que estos 25 años nos han cambiado para actualizar el país, para modernizar el país? Quisiera creerlo. Quisiera creerlo. O sea que no lo crees. Del todo no. Del todo no. Hasta el punto que siento que vamos a tener que vivir procesos como vivieron en el pasado. Es decir, de un cambio generacional completo. De que los nuevos venezolanos, los que no vivieron el 98, los que no vivieron el 2002, los que no vivieron ni siquiera el 2014, el 2017, sean los que rompan con todo, como rompió con todo la generación del 28. Probablemente me equivoque, pero eso es lo que veo en este momento. Ahora, yo toda otra cosa que veo, y quiero hacerlo rápidamente, y lo veo, entre otras cosas, por los venezolanos, como caímos, y por los colombianos ahora, que nadie, ni siquiera en el propio país, las nuevas generaciones, no le da mucha importancia al pasado, ni siquiera inmediato, que tienen que volver a caer en los mismos problemas. Así es. Ahí cuenta mucho también el tema de la banalidad que han inundado los medios. La gente, si se pone a escoger entre conocer la historia, prefiere la historia de su país
como es contado de forma aburrida, prefiere conocer la historia de un cantante o revisar el influencer de moda, etcétera. Yo creo que esos son procesos, ¿no? Esos son procesos que viven las sociedades. Sin embargo, también hay que saber una cosa. Los grandes cambios nunca lo han hecho las mayorías. Los grandes cambios lo han hecho minorías ilustradas. ¿Dónde está esa minoría ilustrada venezolana? No lo sé. No la veo en este momento, pero seguramente existirá en algún momento. Bueno, gracias, Daniel. Gracias a Daniel ti. Lara Farías. ¿Ok? Muchas gracias. Chao. Chao.